y juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela, ante esta Constitución, que haré cumplir todos sus mandatos, que haré cumplir todas las obligaciones de la Constitución y las leyes de la República, y que este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia. Lo juro por la historia, lo juro por mi vida, y así cumpliré y cumpliremos, lo juro. Nicolás Maduro, que protestó como presidente de Venezuela y que, bueno, pues estará en el poder, o por lo menos el periodo para el que protestó es hasta el 2031. Lo hizo ante la Asamblea Nacional, asumirá su tercer mandato consecutivo en medio de acusaciones de fraude y un cerco cada vez más cerrado a nivel internacional de muchas naciones, más de medio centenar de naciones que no lo reconocen como presidente legítimo de Venezuela. En su primer discurso habló de esto y acusó a sus opositores de querer convertir su protesta como presidente en una tercera guerra mundial. La toma de posición presidencial constitucional de Venezuela la trataron de convertir Ignacio Miguelón en una guerra mundial. Digan lo que quieran decir, hagan lo que quieren decir, pero esta toma de posesión venezolana constitucional no la pudieron impedir, y es una gran victoria de la democracia venezolana. Saludo al maestro Adolfo Laborde, analista internacional. Qué gusto, feliz año y gracias por estar aquí. El gusto es mío, estimado Alejandro, feliz año a todas tus órdenes. Pues asume Maduro, tercer periodo consecutivo hasta el 2031, pero el mundo lo repudia, o buena parte del mundo, de las naciones. Sí, efectivamente, Alejandro, la mejor prueba es que muy pocos países enviaron representantes. Los europeos prácticamente no enviaron a nadie. En América Latina sabemos que tampoco hay muchos mandatarios de primer orden. Petro no estuvo ahí, Lula no lo conoce, no lo reconoce, los chilenos tampoco lo quieren. De hecho, ya hay problemas hasta diplomáticos entre estos dos países. Y bueno, en el caso de México se manda a un personaje, al embajador, un personaje diplomático de bajo nivel, el embajador Leopoldo de Gibbs, que bueno, si bien es cierto, representa a México, pero no se manda a nadie de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al subsecretario o a algún otro funcionario. Entonces sí, hay un cerco, hay una gira, de hecho, del propio Edmundo González que pues trata de generar pues un frente común y una presión política regional para que esto pues de alguna manera ejerza cierta presión, pero bueno, se ve difícil, ya se estableció en el poder, ya escuchamos el discurso incendiario y la justificación que se está dando cuando se persigue a la oposición, Alejandro. Porque mientras Maduro tenga control de las instituciones de la Asamblea Nacional, del Ejército, del Poder Judicial en Venezuela, se antoja difícil que deje el poder. Difícil porque además, como tú bien lo comentas, ya hay un cerco y el propio el señor Edmundo González salió del país, se negoció, hay una persecución a otros miembros de la oposición, no va a dejar el cargo, a pesar de que según los sondeos, el señor Edmundo González ganó por una amplia mayoría, 67% de los votos, con una participación del 60%, y el señor Nicolás Maduro tuvo menos del 30%. Entonces, no es fácil, va a ser muy difícil que lo saquen, independientemente de que haya esta presión política, pero ya veremos cuál es el papel del nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, en el contexto de la toma de posición del señor Trump. Posiblemente ahí cambien pues las esperanzas de muchos venezolanos que han salido de su país. Ha habido una migración muy grande de venezolanos y hoy en día pues también se está tratando de presionar al señor Maduro para que se flexibilice y no se le regresen pues muchos venezolanos que están en calidad o en proceso de entrada a Estados Unidos o que están ya en Estados Unidos como inmigrantes. Pero, ¿qué pasa en América Latina? Vemos estos lunares con tufo de dictaduras
la de Cuba, la de Nicaragua, ahora Venezuela. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo se explica? Mira, ha habido, por supuesto que ha habido desde hace algunos años una fragmentación política en América Latina. No hay que olvidar lo que se dio hace algunos años con el señor Chávez, que generó toda esta estrategia de UNASUR, generó una política de una diplomacia del petróleo, daba mucho petróleo a sus vecinos, hay compromisos entre estos países, entre Cuba, Venezuela, los médicos cubanos, que acá también ya los tenemos, es una expresión de control político y militar a través de la inteligencia militar que se minó en toda Venezuela. Hay que recordar que también estas estrategias se concentraron en pues algunos mecanismos como el Grupo Puebla, y bueno, pues hay todavía estas corrientes y cuando se afianzan en el poder, pues es difícil que entren en procesos de democratización porque como ya lo vimos, pues generan pues un monopolio del propio poder y generan también pues una estrategia de expulsión, de limpieza de la oposición, ya sea encarcelándola o a través de la presión para que salgan del país. Entonces, pues son estas corrientes que se dieron en el contexto también de los procesos de integración. No hay que olvidar que en su momento la Alianza del Pacífico tuvo un componente político de presidentes de centro izquierdo, centro derecha, y se ha movido porque también tenemos del otro lado que se ha movido el tema del mercado común del sur, que también ha cambiado un poco. Pero es eso, es que se está moviendo América Latina en estas dos coyunturas, en estas dos latitudes, de tener una perspectiva hacia la derecha o hacia la izquierda. Y eso pues es parte de lo que estamos viendo hoy en día. Pues veremos muchas cosas en el futuro de Venezuela. Para empezar, pues a ver qué va a pasar con Edmundo González, luego a ver si Maduro llega al 2031 al frente del gobierno venezolano. Parece difícil, pero bueno, ya lo estaremos comentando. Adolfo Laborde, gracias. Con mucho gusto, buen día. Hasta luego, buen día.